Buenos días, chicos. ¿Me pueden escuchar? En día en general sí se escucha. Gracias. Ya, para no perder un poco ya más el tiempo, vamos a dar inicio con uno de los laboratorios, que sería el laboratorio 5, turbidimetría. Ya el material lo tienen en Classroom, están los videos que pueden ver para que puedan comprender un poco más la teoría. En el caso de la turbidimetría, hoy lo que vamos a poder conocer son los conceptos, todos los conceptos, o más bien la mayoría de los conceptos relacionados a lo que es la técnica turbidimétrica, que son turbidez, cuál es la unidad de medida de la turbidez, algunas aplicaciones, cómo se maneja el equipo, algunas consideraciones que se deben tener con el equipo. Ahí también en nuestro segundo objetivo dice conocer de forma teórica el manejo adecuado del equipo correspondiente. Entonces vamos a ver también su funcionamiento, cuál es su principio, cómo es que funciona. Para comprender un poco el manejo, o más bien qué es lo que hace un turbidímetro, que es el encargado de medir la turbidez, debemos conocer qué es la turbidez, qué se entiende por turbidez primero. Ahí tienen el concepto muy claro que dice que se define como la reducción de la transparencia de un líquido causada por la presencia de partículas. En otras palabras, la turbidez es aquella que está originada por algunas partículas presentes en nuestra muestra. Generalmente la turbidez o el análisis de turbidez se hace en muestras de agua. Ahí pueden ver ustedes acá en la imagen, por ejemplo, una tiene un aspecto más lechoso que la última celda. Entonces, esto es debido a ciertas partículas en suspensión que se encuentran dentro de esta muestra. Estas partículas en suspensión pueden ser arena, tierra, cal, diferentes partículas o diferentes objetos extraños o ajenos a nuestra muestra. ¿En qué se fundamenta la turbidez? Se fundamenta en la relación que existe entre la cantidad de luz que entra en nuestra muestra y la luz dispersada. ¿Qué es esa luz dispersada? Es aquella luz que se va a cambiar de dirección cuando se origina acá las partículas. Solo si existen esas partículas. En que también, y este concepto que dice acá de la turbidez, que es la relación de la intensidad de la luz incidente, que en realidad es la luz incidente es aquella luz que ingresa a nuestra muestra. Y la luz dispersada es aquella originada por las partículas presentes en nuestra muestra. Este concepto tiene relación o va de la mano con lo que dice la ley de Lambert-Beer. Entonces, la turbidez también está relacionado con esta ley, en la que se dice que la turbidez es directamente proporcional a la concentración de las partículas. En otras palabras, la cantidad de luz dispersada es proporcional a la concentración de las partículas. ¿Cuál es el principio de medición de la turbidez? Aquí tenemos el concepto que nos dice
que cuando el haz de luz atraviesa el fluido de la muestra, los sólidos suspendidos dispersan la luz en todas las direcciones. Es lo que les mencionaba hace rato. Tenemos una luz que ingresa, que se denomina luz incidente, pasa por nuestra muestra, por la muestra que queremos analizar, y si esta muestra presenta aquellas partículas en suspensión que se encuentran ahí en nuestra muestra, entonces dispersan la luz, como vemos estas flechas. Todas estas flechas son la luz dispersada. Y entonces solo uno de ellos o la cantidad de luz que logra atravesar, esa sería el valor que obtengamos, es proporcional a toda esta cantidad de luz dispersada. Y ahí vamos a determinar la concentración de muestras extrañas o de partículas extrañas que tiene nuestra muestra. ¿Cómo se mide la turbidez o turbiedad? Existen dos métodos, los métodos visuales y los métodos instrumentales. Los métodos visuales generalmente son muy caseros y son muy antiguos. De todos modos, ustedes pueden verificar en internet cuáles son estos métodos visuales. Sin embargo, nosotros hoy nos vamos a enfocar en los métodos instrumentales, que es lo que nos interesa como materia. Estas dos técnicas de medición instrumentales pueden denominarse turbidimetría o nefelometría. Si bien los conceptos, cuando ustedes los lean, se asemejan un poco, pero difieren en el funcionamiento del equipo que se vaya a utilizar. En el caso de la nefelometría, dice, esto es muy importante que ustedes entiendan la diferencia. La nefelometría cuantifica la intensidad de luz dispersada, es decir, mide la cantidad de luz que se dispersa. Mide todos estos haz de luz que se han dispersado, que han cambiado de dirección, eso es lo que mide. No mide este haz de luz que ha salido de nuestra muestra, sino los otros. Dice, el sensor se encuentra montado en un ángulo normalmente de 90 grados. Esta igual es otra característica de la nefelometría. Aquí podemos ver que el equipo, generalmente estos equipos, si bien las técnicas son diferentes, a ambos se lo denominan turbidímetro. Pero lo que cambia es cómo funciona en el interior del equipo. En el caso de la nefelometría, del funcionamiento, tenemos una lámpara de luz, un lente, una abertura que va a permitir el paso de la luz, y aquí en nuestra muestra, que es una celda. Y el detector está en 90 grados en relación al ingreso de la luz. 90 grados, puede estar bien a este lado, arriba, abajo o arriba, no importa. Pero el detector siempre está ubicado a 90 grados en relación al ingreso de la luz. Esa es una característica de la nefelometría. Entonces, lo que les tiene que quedar claro con esta técnica para medir la turbidez, uno, es que lo que se mide en un nefelómetro es la luz dispersada. Y en función de eso se cuantifica la concentración de nuestra muestra. Luz dispersada. Me esperan un momentito, me está llamando el ingeniero, por favor. Ya, entonces una de las características es que se mide la luz dispersada, y otra que dentro, en el interior del equipo, se presenta un ángulo de 90 grados, un detector ubicado a 90 grados que hace la medición de las partículas suspendidas en nuestra muestra. En el caso de la turbidimetría, mide la absorbancia de la muestra en estudio. Absorbancia, ya no luz dispersada. Mide la cantidad de luz absorbida, es decir, que a mayor cantidad de partículas suspendidas, estas partículas van a impedir el paso de la luz
y por tanto va a haber mayor cantidad de absorbancia. Si esta muestra que tenemos en este lado tiene esta apariencia, como este tubito, va a tener menor absorbancia que a diferencia de esta. Esta que tiene un aspecto lechoso va a tener mayor absorbancia porque es un poco más opaca, entonces va a impedir el paso de la luz. Aquí en este otro también podemos comparar que debido a su color, relaciónenlo igual todo a los colores, que a mayor intensidad de color, apliquen la ley de Lambert-Beer, que a mayor intensidad de color, mayor concentración. Lo mismo ocurre en este caso. Entonces, tenemos la nefelometría mide luz dispersada, pero la turbidimetría mide la absorbancia de nuestra muestra. Esta técnica turbidimétrica es una de las más aplicadas, de las más utilizadas. O los equipos, aquí podemos ver una relación de ambas, la turbidimetría y la nefelometría. Ambos equipos presentan los mismos componentes. Tienen una fuente de luz, tienen un lente, tienen la celda portamuestra o el portamuestra y un detector. Pero ¿cuál es la diferencia? En el caso de la nefelometría, el detector, como les dije, siempre va a estar ubicado en dirección de 90 grados en relación a la entrada de luz. Sin embargo, en la turbidimetría es directo. Están prácticamente en la misma línea el detector donde se muestran los datos. Eso para que ustedes puedan notar la diferencia. ¿Cuál es el equipo que mide la turbidez? Es el turbidímetro. Este es el equipo que nosotros tenemos en laboratorio. Este es un equipo portátil de fácil manejo. Generalmente es para hacer análisis in situ. ¿Qué quiere decir los análisis in situ? Los que se hacen en el lugar. En el caso de las muestras de agua, un análisis de turbidez generalmente se hace ese mismo instante, porque hasta llegar al lugar donde se va a hacer el análisis, entonces puede perder algunas características nuestra muestra. Entonces, este es un equipo muy utilizado para ello. Y como dice aquí, sirve para medir las partículas suspendidas en una muestra. Partículas suspendidas está relacionado a la presencia de turbidez. ¿Cuáles son los componentes de un turbidímetro? Un turbidímetro está compuesto por una fuente de luz o una lámpara, generalmente de una sola longitud de onda, es decir, son una longitud de onda definida o monocromática. Está presente un lente o lentes en algunos casos que lo que hace es enfocar y conducir la entrada de luz. Luego tenemos la celda de muestra o el portamuestra y el detector, o como dice en este caso, un dispositivo fotoeléctrico. Y la pantalla, que es aquí la que ustedes pueden ver, la pantalla donde se puede ver en forma numérica la cantidad de turbidez que tiene nuestra muestra. El equipo también está conformado por celdas turbidimétricas, en algunos casos la denominan así. El equipo, el turbidímetro, viene con soluciones estándares para efectuar la calibración en las mediciones que se vayan a realizar. Son celdas turbidimétricas. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un turbidímetro cuando está en funcionamiento? Ustedes también se deberían preguntar en el caso del turbidímetro si es un equipo para hacer análisis in situ. ¿Cómo lo voy a llevar in situ? Si necesita corriente eléctrica, necesita estar conectado.
Este equipo también funciona con unas baterías o pilas en algunos casos. Entonces, por eso se pueden hacer análisis en el lugar. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del equipo? Este detalle que ustedes ven en esta lámina está muy relacionado con esta imagen. Primero dice, hay un rayo de luz y un detector de luz. Aquí tenemos un rayo de luz que va a ingresar y el detector en realidad de esa luz dispersada. Porque recordemos, aquí este esquema está relacionado con la nefelometría porque el detector lo tenemos a 90 grados. Y en nefelometría se mide la cantidad de luz dispersada. Ya dice, el rayo de luz pasa a través de la muestra que se quiera analizar. Este rayo de luz ingresa y pasa por nuestra muestra. La cantidad de luz reflejada es proporcional a la cantidad de sólidos en suspensión y por lo tanto a la turbidez. De esta manera usted puede saber la cantidad de sólidos en suspensión en un líquido. Aquí podemos ver, este es el equipo que nosotros tenemos en laboratorio. Estas son las celdas turbidimétricas y ahorita vamos a ver en este lado cuáles son las consideraciones que ustedes deben tener al momento de medir. Que generalmente esto es lo que les he ido preguntando con el pHímetro. Primero, comprender que el equipo, este es el turbidímetro, algunos vienen con 3 celdas turbidimétricas de vidrio que son o que tienen las soluciones estándares para calibración y una de las celdas es para colocar la muestra que vayamos a medir. Pero otros equipos vienen con 4 soluciones estándares, 4 en diferentes rangos para hacer la calibración y ser un poco más precisos en las mediciones. ¿Ya? En el caso de la celda, al igual que, no han visto espectrofotometría. Bueno, pero en el caso de esta celda, presentan así un pequeño cuadrado que debe ir en dirección de este triángulo que nosotros vemos en el equipo para hacer la medición. Ese cuadrado debe estar en dirección directa con ese triángulo. Antes de realizar la medición, nosotros debemos limpiar nuestra celda con un paño que no forme pelusa. Además, debemos seleccionar aquellas celdas que no estén rayadas, porque esas rayaduras que presenta nuestra celda puede causar interferencia y ser interpretadas como partículas en suspensión que impiden el paso de la luz. Entonces, el dato que vamos a obtener sería erróneo si nuestra celda estuviera dañada. La cantidad de muestra que debe tener, todos los tubos presentan, si se dan cuenta aquí, una línea de referencia. Es hasta ese borde donde nosotros debemos llenar la celda de muestra. Las soluciones con las que se calibra el equipo se denominan formacina, son soluciones de formacina y vienen en diferentes rangos. La unidad con la que se mide en el turbidímetro, con la que se mide la turbidez es NTU. ¿Qué significa NTU? Unidades nefelométricas de turbidez. Entonces, en ese caso vienen las soluciones, por ejemplo, en este equipo vienen de 0, 20, 100 y 800 NTU. Nosotros, cuando queremos calibrar, podemos tomar solamente uno de referencia, un tubito. Pero si queremos mayor precisión, mayor exactitud, tendríamos que medir las 4 soluciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la medición? En este caso es con esta tapa, pero en el de nosotros funciona así. Se mide primero
la muestra de calibración, por ejemplo, podríamos empezar con la de 0 NTU, se introduce, se cierra y se da a medir. OK en este caso. Se da a medir y como es de 0 NTU, nos tendría que aparecer 0 NTU en el equipo. Si no fuera así, es que el equipo está descalibrado, entonces se necesitaría de servicio técnico. Pero si nos diera 0, entonces procedemos a medir la siguiente, que sería de 20, y así, luego la de 100 y luego de 800. Entonces, ahí el equipo tiene una memoria, guarda esos datos y luego nosotros podemos hacer la medición de nuestra muestra. La medición de nuestra muestra. Aquí podemos ver, este es un estuche o un pequeño maletín en el que vienen los turbidímetros. Este es el turbidímetro que ven en la imagen, es el que nos ha llegado al laboratorio, es un nuevo turbidímetro. Funciona de igual manera como les he venido explicando. Aquí tienen cuatro celdas, estas 4 celdas son las de calibración y 2 celdas más para las muestras que queramos medir. Como les decía, la unidad de medida del equipo es NTU, que significa unidades nefelométricas de turbidez. Aquí pueden ver una tabla de referencia para hacer las conversiones en caso ustedes quieran en partes por millón de la unidad. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicabilidad que, como les decía, la medición de turbidez generalmente se hace en muestras de agua y dice, se utiliza para describir el aspecto turbio o lechoso de pruebas líquidas, por ejemplo, aquí de agua, ya sea potable, mineral, de baño o residual, así como de bebidas, y es producida debido a sustancias o partículas en suspensión que generalmente son lodo, cal, microorganismos, tierra, arenilla. Algunas de las aplicaciones del equipo que dice medida de sulfato en muestras de agua. ¿Por qué es importante medir? Porque si presenta mayor cantidad, por ejemplo, en este caso, se ha cristalizado, o si presenta mayor cantidad de turbidez, entonces puede formar incrustaciones en las paredes de las tuberías, por ejemplo, en las industrias, y entonces es un daño a los equipos. También se mide turbidez como un parámetro de calidad y para medida de microorganismos, control de crecimiento de cultivos, control de contaminaciones. Entonces eso, la presencia de turbidez, ya sea en el agua o en cualquier muestra, puede dar lugar a la presencia o al desarrollo, crecimiento de microorganismos ajenos a nuestra muestra. Aquí tienen un pequeño cuestionario, este es corto, las respuestas igual son cortas para que ustedes puedan conocer un poco de qué factores son los que afectan la turbidez, realizar una tabla comparativa entre la nefelometría y turbidimetría, eso igual van a encontrar en internet o igual pueden describirlo de acuerdo a lo que se ha explicado en clase, cómo se origina la turbidez, lo hemos venido diciendo, cómo es que se origina, y cuál es la máxima turbidez permitida en agua de consumo. Este dato lo van a encontrar en la norma boliviana 512, que es para muestras de agua. Creo que eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta referente a este tema? ¿No tienen ninguna pregunta? Auxiliar, ¿qué vamos a hacer para la parte de la experiencia, cálculo y procedimiento, todo eso? ¿De los videos?
Sí, para la parte de la experiencia de los videos, no de todos los videos, chicos, porque es muy extenso. Hay uno de ellos que le he subido de turbidimetría, donde hacen específicamente la medición y explica cómo se hace la medición en un turbidímetro. Háganlo en función a ese equipo, a ese video. Ya, ahora vamos a ver nuestro último tema, que es espectrofotometría. Este es un poco más corto, pero el más importante. Perdón. Ya. ¿Cuál es el objetivo de esta pequeña práctica? Es igual, conocer de forma teórica conceptos que vayan con la espectrofotometría y conocer el equipo instrumental que es el espectrofotómetro. ¿Qué es la espectrofotometría? Este concepto ustedes ya lo conocen, lo han visto con el ingeniero, lo han visto para estudiar su examen. Entonces, la espectrofotometría, primero que es muy amplia. El concepto, a ver un ratín, otra vez me está llamando el ingeniero.